de constatar el quórum, por favor. Con su autorización, señor presidente, asambleísta Ramón Terán. Presente. Asambleísta Glorita Astudillo. Buenos días nuevamente con todos, presente. Asambleísta Ronnie Aliaga. Buenos días con todos, presente. Asambleísta Raúl Campoverde. Buenos días con los compañeros asambleístas y con los invitados. Buenos días. Asambleísta Mae Montaño. Un segundo, señor presidente. El asambleísta Mae Montaño salió y volvió a ingresar porque tenía problemas de audio. Entonces, solo esperemos un segundo, se está conectando. Hasta que se conecte el asambleísta, vuelvo luego a tomarle. Asambleísta Pavel Muñoz. Otra vez un saludo a todos y todas, presente. Asambleísta Mae Montaño. Está con nosotros la asambleísta Montaño. Asambleísta Raúl Tello. Presente. Asambleísta Raúl Tello, sí. Sí, Contamos con el quórum reglamentario, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Tenga la bondad de dar lectura a la convocatoria. Se instala la sesión. Sí, señor presidente. Señores y señoras asambleístas, por disposición del asambleísta Raúl Tello Benalcázar, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social, y de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con los numerales 1 y 2 del artículo 8 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional, así como los artículos 3 y 5 del Reglamento para la implementación de las sesiones virtuales y el teletrabajo emergente en la Asamblea Nacional, se convoca a sesión número 046 CEPPCCS a realizarse el viernes 12 de junio del 2020 a las 10 horas bajo modalidad virtual mediante videoconferencia a través de la plataforma aplicación Zoom para tratar el siguiente orden del día. Primero, constatación del quórum reglamentario. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, recibir en el seno de la comisión a las siguientes autoridades. Primero, José Gabriel Martínez Castro, ministro de Transporte y Obras Públicas, y el señor Esteban Riofrío, gerente de la empresa pública TAME Línea Aérea del Ecuador, TAME EP, en liquidación. Cuarto, recibir en comisión general a las y los representantes de los funcionarios y trabajadores de TAME EP en liquidación, Andrés Muñoz, Víctor Benavides, Rosa Calderón, Patricia Estrube, Hernán Batalla y Galo, el comandante Galo de la Torre. Quinto, clausura de la sesión. Hasta ahí la convocatoria, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Está en consideración, señores y señoras asambleístas. Señora secretaria, no sé si hemos recibido alguna solicitud de cambio del orden del día. No ha sido presentada ninguna, señor presidente. Está en consideración, señores y señoras asambleístas. Aprobado. 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 Aprobado, señora secretaria. Continuemos. Siguiente punto. Sí. Señor presidente. No, ya conmigo. Eso te digo, te subo. Sí, el cafetero. Recibir en el seno de la comisión a las siguientes autoridades. José Gabriel Martínez Castro, ministro de Transporte y Obras Públicas, y Esteban Riofrío, gerente de la empresa pública TAME Línea Aérea del Ecuador, TAME EP, en liquidación. Gracias, señora secretaria. Por favor, informe si se ha recibido alguna comunicación. Sí, señor presidente, se recibió una comunicación por parte del señor ministro de Transporte y Obras Públicas, así también de parte del señor gerente general de TAME EP. De lectura a la comunicación del señor ministro, por favor. Sí, señor presidente, con su autorización. Un segundo. Un segundo, señor presidente. Se está abriendo la comunicación.
Es decir, esos partidos no me dejan. Los ladrillos. Mil disculpas, señor presidente, era un problema técnico. Dice, asambleísta por Pastaza, Raúl Taylor Benalcázar, Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. De mi consideración. Me refiero al oficio 312 PRCE-PPCC AN 2020 de 8 de junio de 2020, en el que, en su calidad de presidente de la Comisión Especial Permanente de Participación Ciudadana y Control Social, convoca al señor Ministro de Transporte y Obras Públicas a la sesión de la comisión que se realizará el viernes 12 de junio de 2020 a las 10 horas. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Perdón. Por situaciones que son de conocimiento y dominio público, por separado se convocó, el señor presidente de la República convocó a una sesión al señor ministro de Transporte y Obras Públicas en este mismo día y a la misma hora. En tal virtud, solicito a usted muy comedidamente disponer en su calidad de presidente y a través de usted a los señores miembros de la comisión una nueva comparecencia en la fecha y hora que usted solicite. Sí, perdón, tengo un problema con la esta. Básicamente es lo que se señala en la comunicación del señor ministro de Transporte y Obras Públicas, que se lo convoque en en un nuevo día y hora. Gracias, señora secretaria. El siguiente compareciente. Sí, señor presidente. El señor Esteban Riofrío, gerente de la empresa pública TAME Línea Aérea del Ecuador, TAME EP en liquidación. A ver, en este caso hemos recibido una comunicación de parte del gerente de la empresa TAME excusándose de comparecer a esta comisión y básicamente nos ha enviado las respuestas por escrito de los requerimientos que se le hicieran. En todo caso, ahí hay algunas cuestiones que sería importante analizar posteriormente, porque se hacen precisiones como por ejemplo de que al respecto de que lo que en estos momentos se adeuda con la seguridad social correspondiente a los trabajadores es por una situación de iliquidez de la empresa. Solamente para tener una idea, ¿cómo puede ser justificable de que una situación de iliquidez de la empresa determine de que de los aportes de los trabajadores, que corresponde a los trabajadores, no se esté aportando a la seguridad social? Entonces, en ese marco, y permítanme que me adelante un poco, también el asambleísta Pavel Muñoz ha presentado una comunicación que más adelante le daremos tratamiento, pero en donde básicamente se propone la conformación de una subcomisión para el análisis de todo lo que significa el proceso de liquidación de las empresas públicas, Correos del Ecuador, Ferrocarriles y obviamente también la empresa TAME. Una subcomisión que pueda valorar esto en dos líneas fundamentales. Primero, al respecto de que se respeten los derechos de los trabajadores. Sí, absolutamente aquello es una cuestión determinante por efectos de la Constitución y por efectos de la ley. Y en segundo lugar,
que también los procesos sean transparentes, porque obviamente ahí nos quedan muchas dudas de el objetivo en sí de querer llevar adelante estas liquidaciones, cuando se podrían analizar otras alternativas. En todo caso, eso va a ser motivo de un análisis posterior, pero un poco les informaba esto para que lo tengamos en contexto de lo que va a ser esta reunión. Entonces, les vamos a recibir a los representantes de los trabajadores, de los empleados de la empresa, y posteriormente daremos tratamiento a lo solicitado por el asambleísta Pavel Muñoz. Y esa subcomisión, que si así se aprueba por parte de la comisión, estaría siendo quien nos sugiera o no la comparecencia de los funcionarios que sean necesarios. Entonces, en ese ámbito es que vamos a desarrollar esta reunión. Señora secretaria, tenga la bondad de darle paso al representante de los empleados y trabajadores. Nos han pedido 5 representantes participar. Por favor, el primer representante. Sí, señor presidente, el señor Andrés Muñoz. Le damos la bienvenida al señor Andrés Muñoz y tiene usted el uso de la palabra. Estimados asambleístas, un buen día, nada más para confirmar si se me escucha bien. Está perfecto. Estimados asambleístas, muy buenos días. Compañeros de TAME, muy buenos días. Me hubiera gustado también darles el buenos días a las autoridades. Sin embargo, entiendo que por sus múltiples funciones no han podido estar acá presentes. Pues bueno, primero agradecerles el espacio, agradecerles la voluntad que ustedes tienen, como su función así lo determina, el tema de fiscalizar los procesos que se van dando en el país. Entonces, yo quiero presentarles, aquí estamos un grupo de los representantes de los trabajadores de TAME, representando alrededor de 800 personas de los 930 empleados de los cuales conformamos TAME. A continuación, me gustaría a ustedes exponerles la misión de lo que es nuestra empresa TAME. Dice, prestar servicios aéreos de calidad, promoviendo la conectividad de pasajeros y carga a nivel nacional, estimulando el turismo, los negocios y el comercio. Parece que no le hemos dado una importancia necesaria a la misión que tiene TAME como responsabilidad ante nuestro país. Miren ustedes, dice promover la conectividad, partiendo que la conectividad es un derecho que tenemos todos los ecuatorianos. Sí nos gustaría a nosotros dejar en firme esa responsabilidad y ese deber que tiene TAME con nuestro país. Estimular el turismo, los negocios y el comercio. Acá yo también les quiero pedir a ustedes una reflexión acerca del tema, ya que es muy fácil, es muy frío entender que TAME tiene un déficit de 400 millones o cercano a este número, como ya se lo he expuesto en varias ocasiones. Sin embargo, nosotros estamos simplemente desconociendo 57 años de historia, 57 años de desarrollo que TAME ha brindado a nuestro país. Los asambleístas que son de provincias, de las ciudades más lejanas, ustedes son los testigos. Ustedes y las generaciones de nuestro pasado, nuestros padres, nuestros abuelos, son quienes se beneficiaron de esta inversión, de esta apuesta que hizo TAME. Una apuesta al todo nada, cuando el país no tenía absolutamente nada de desarrollo en la parte aeronáutica o muy poco. TAME apostó al 100% por el Ecuador, apostó por las Islas Galápagos, apostó por unir a Loja, apostó por unir a Nueva Loja, al Coca, apostó por Esmeraldas, por darle un vuelo todos los días a nuestra provincia de Esmeraldas, apostó por el Guayas, apostó por el Oro. Entonces, quizás esa es la parte que nosotros no estamos reconociendo, nos estamos olvidando con una sola orden de liquidarle a TAME, capaz sin un previo análisis, capaz sin un previo estudio del impacto que esto puede generar ante nuestra población. Y en esta presentación ustedes pueden ver,
628.092 horas voladas. En kilómetros ya les hablamos sobre los 300 millones de kilómetros. Miren cuántas libras de correo hemos transportado, cuántas libras de carga. Miren, 52 millones de pasajeros. Hemos transportado casi 3 veces a toda la población del Ecuador. Y hemos realizado 716.232 vuelos, cumpliendo normas de seguridad nacionales e internacionales que le permitieron a TAME llegar a destinos como John F. Kennedy en Nueva York, como Fort Lauderdale en la Florida. Volamos a diferentes países. Entonces, yo solamente quiero llamarles a ustedes a la reflexión, a la importancia de lo que ha sido TAME en la historia de nuestro país. No es solamente un número frío de 300 o 400 millones de pérdidas. TAME ha escrito una historia en el Ecuador. TAME ha estado en esos momentos en que nadie más o muy pocos le dieron una mano al país sin un condicionamiento previo. Las imágenes hablan más que 1000 palabras. Y miren, estas imágenes son del terremoto en la provincia de Manabí. El primer avión que aterrizó en el aeropuerto de Manta fue un avión de TAME, cerca de las 5 de la mañana, en un estado bastante crítico, un estado en el que solamente Guayaquil Aproximación acompañaba a la aeronave y luego fue clareado para aterrizar en Manta. Nuestra gente, como parte de su trabajo, hizo mucho más allá de lo que hacía en un día cotidiano. Trasladamos heridos, los primeros heridos los sacó TAME, trasladamos los equipos de rescate, trasladamos a militares, trasladamos a bomberos, y esto sin esperar recompensa alguna, solamente con la responsabilidad social de cumplir con nuestro país, de cumplir con el Ecuador. Esa es la misión de TAME. TAME no está para ser una empresa con fines de lucro. TAME es una empresa que está para cumplir con las obligaciones sociales del país. Entonces, depende de la óptica que nosotros les miremos, ¿es un gasto o fue una inversión? 54 vuelos realizados, 54 vuelos humanitarios. Esos sí fueron vuelos humanitarios. La definición de vuelos humanitarios indica que son vuelos que no tienen costo. 2.436 personas que se les atendió prioritariamente en las rutas a Quito, a Guayaquil, a Manta, para reubicarles a sus hogares. 281.000 kilos de carga, 2.717 voluntarios transportados, militares, bomberos, policías, cuerpos humanitarios 610, y TAME aplicó todas las flotas que en ese momento tenía. Airbus, Embraer, ATR y hasta los Kodiak de la Amazonía se sumaron para esta causa. Entonces es importante entender qué ha sido TAME en la historia de nuestro país para llegar a juzgar tan fácil en estos momentos como que TAME ya no es necesario. Claro, TAME ya hizo la inversión inicial. TAME fue quien sembró, quien aró la tierra de las rutas y los destinos nacionales. TAME fue quien apostó por Galápagos. TAME les ha respondido a los colonos que viven en las Islas Galápagos desde hace más de 20 años y les ha respondido con tarifas prioritarias, dándoles el 10% de la ocupación de sus asientos sin restricción alguna. Y aparte de ese 10%, sin restricción, los colonos tienen tarifas y accesos a descuentos especiales. Entonces ahí cabe hacer la pregunta, ¿será que nuestra gente todavía va a contar con estos beneficios o con estos derechos que tenemos los ecuatorianos? ¿Será que la conectividad todavía va a ser un fuerte con las provincias de nuestra Amazonía? ¿Será que todavía vamos a cumplir con los 4 vuelos semanales que hacíamos hacia Esmeraldas? ¿Será que alguien le va a potencializar todavía el aeropuerto de Esmeraldas como un aeropuerto internacional para servir a Cali? Ese es el análisis que nosotros como ecuatorianos nos lo hacemos, no como empleados de TAME. Créame que todos quienes estamos acá en este colectivo Justicia para TAME,
no tenemos intereses particulares, tenemos intereses colectivos. Y de eso les vengo a hablar a ustedes. ¿Quiénes somos Justicia para TAME? Justicia para TAME somos los empleados de TAME. Los empleados de TAME representados a través de cada uno de los entes de protección social que tiene la empresa. No la empresa, que tienen los empleados. Asociación de Empleados de TAME. Asociación de Pilotos de TAME. Fondo de Cesantía. Cooperativa de Ahorro y Crédito de TAME. Asociación de Mecánicos del Ecuador. Asociación de Tripulantes de Cabina del Ecuador. Este es el respaldo que tiene este colectivo, Justicia para TAME. Lo hemos denominado así para ser un paraguas que abrigue y abrace a todos los empleados de nuestra empresa. ¿Buscando qué, señores asambleístas? Buscando lo que sea justo. No queremos nada más de lo que nos corresponda por ley, si es que estamos hablando de nuestras liquidaciones. Pero antes de hablar de nuestras liquidaciones, nosotros también les queremos hablar de una posibilidad de dejarle a TAME operando en una mínima expresión. ¿Por qué? Si hemos venido hablando, le escuchamos al ministro de Transportes en algunas intervenciones que ellos ya tenían un plan estratégico que el próximo año determinaba que TAME era rentable y TAME ya entregaba una ganancia al Estado a finales de año. ¿Por qué no seguimos con eso, estimados asambleístas? Pero ojo, sigamos con esto técnicamente. Sigamos con esto haciendo los sacrificios necesarios. Si nosotros tenemos que irnos, pues nos vamos. Y eso dice la lógica, señores asambleístas. Nosotros somos 930 empleados, cuando técnicamente no deberíamos ser más allá de 300. Y estamos dispuestos a hacer ese sacrificio. Estamos dispuestos, lo hemos conversado. En todas las reuniones que hemos hablado con nuestros representados, todos manejamos esta idea y sabemos que es la parte correcta de las acciones que tiene que tomar TAME para ser una empresa óptima, una empresa rentable, quizás no rentable, pero una empresa sustentable por sí sola, que el gobierno ya no tenga que ver más allá. Y probablemente con esta acción nosotros estaríamos respetando la idea que está ahora emitiendo el presidente de la República, que es preservar los trabajos de los ecuatorianos. Y quizás con un menor costo de la liquidación. Vemos que la liquidación de TAME puede ascender por ahí a los 57 millones de dólares. ¿Y si liquidamos a un TAME parcial? ¿Y si guardamos el trabajo de 300 empleados y no dañamos a 900 empleados? A mí eso me parece loable. Entonces, para eso nos hemos conformado Justicia para TAME. Y hoy estamos aquí ante ustedes también para sembrar un precedente y pedirles que bajo sus funciones nos velen y nos acompañen en este proceso para que sea rápido y que sea transparente. Es lo único que nosotros pedimos. Somos gente que vive de su salario y no son 900 personas, son 900 familias. Y el perjuicio no es solo para los empleados, es para todos los ecuatorianos. Esos son nuestros pedidos, estimados asambleístas. Yo les llamo a ustedes a la reflexión y les agradezco mucho. Y aquí estamos, Justicia para TAME. A continuación estará Patricia Strube hablándonos de los grupos de atención prioritaria. Muchas gracias al señor Andrés Muñoz por haber hecho su exposición en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Le damos la bienvenida y tiene el uso de la palabra la señora Patricia Strube. Adelante, por favor. Buenos días con todos, señores asambleístas, para confirmar que me escuchan. Sí, está perfecto. Muchas gracias. Estimados asambleístas, buen día. En primer lugar, quiero agradecer por la apertura que nos han dado para escuchar la voz de todos los empleados de la empresa TAME. Hoy estoy aquí en representación de las más de 60 personas pertenecientes al grupo prioritario, en especial y haciendo énfasis a las personas con enfermedades catastróficas, las 8 personas que nos encontramos con enfermedades catastróficas en la empresa TAME. Personas que nos encontramos en el grupo, tipificadas en el grupo prioritario, en el artículo 35 de la Constitución de la República.
Estas personas con enfermedades catastróficas, señores asambleístas, están condenadas a tratamientos médicos de por vida, los cuales por la naturaleza de la enfermedad son muy costosos y se hace imposible pagarlos cuando se está perdiendo el ingreso fijo de un empleo. Quiero hacer referencia a los artículos 32, 33 y 34 de la Constitución de la República, en los cuales se garantiza el derecho a la salud, el trabajo y sobre todo el derecho a la seguridad social, los cuales están siendo vulnerados con el cierre de la empresa TAME y al no encontrarse este grupo amparado ante el Código de Trabajo para el cálculo de sus liquidaciones, el poder ser reubicados en cualquier otra institución pública en donde pudieran continuar desarrollando las actividades que vienen desempeñando en la empresa, o por qué no, señores asambleístas, seguir perteneciendo a ese TAME en su mínima expresión, al que les hablaba mi compañero Andrés Muñoz. El día de hoy mi solicitud expresa, o la solicitud de este grupo de 8 personas con enfermedades catastróficas, es que se realice una interpretación amplia del artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidad y que este grupo vulnerable con enfermedades catastróficas sea incluido, así como en el Código de Trabajo, en el artículo pertinente al cálculo de las liquidaciones de los grupos prioritarios. Es difícil entender cómo, si en el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador está tipificado este grupo y dice expresamente personas con enfermedades catastróficas, el Código de Trabajo y el la Ley Orgánica de Discapacidad no los contemple. Señores asambleístas, tomen en cuenta que no mencionar expresamente a las personas con enfermedades catastróficas significa dejarlos desamparados, y más en este momento de vulnerabilidad en el que se encuentra el país. Muchas gracias. Le agradecemos por su comparecencia en esta comisión. Le damos la bienvenida a la señora Rosita Calderón. ¿Se encuentra? Activa el micrófono. Sí. Activa el micrófono, por favor. Ya le activo también de acá. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bienvenida. Tiene el uso de la palabra. Buenos días. Buenos días, señores asambleístas. Gracias por la oportunidad de exponer una problemática que afecta a los funcionarios y empleados de TAME. Estoy representando a las 3 asociaciones que conforman la empresa TAME, entidades debidamente constituidas hace más de 28 años y operativas que están operativas y han aportado mucho en muchos aspectos a las familias a través de la trayectoria de TAME. Hablaré del Fondo de Cesantía. Es una entidad sin fines de lucro. Como su nombre lo dice, es la previsión de cesantía. Agrupa en actualidad a 632 partícipes a nivel nacional y está conformado por todas las partes donde TAME tenía sus operaciones. Se rige por las regulaciones de la Junta de Política Monetaria y Financiera, por las regulaciones que emite la Superintendencia de Bancos y actualmente está administrada por el BIES y por ley. Sus estatutos prevén, como ya dijimos, el otorgamiento de cesantía. ¿Y cómo hacemos esta operatividad? A través de la concesión de préstamos, quirografarios e hipotecarios, con pago mediante roles de pago. Se ha contribuido significativamente en los proyectos de la entidad patronal y en el núcleo familiar de cada uno de los partícipes que forman el Fondo de Cesantía. Y sobre todo está basado y está orientado a solventar la parte económica de quienes se separan de la empresa. A lo largo de su trayectoria se han entregado prestaciones a más de 800 empleados que han dejado de pertenecer a la TAME. En actualidad, TAME le adeuda a este fondo $640,000.
La Asociación de Empleados ha contribuido en planes de servicio de primera necesidad, planes de salud, seguros, con fines sociales registrados en el Ministerio de Trabajo, con sus propios estatutos. Ha llegado también a los empleados y funcionarios y a sus familias para mejorar sus vidas, mediante descuentos mensuales de roles de pago de la empresa y lograr sus objetivos y su misión. Le adeuda a TAME $170,000. La cooperativa, organización que permitió asociarse, que los asociados se unan voluntariamente para establecer en común sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, bajo el sistema del cooperativismo. Sus estatutos se manejan de acuerdo al control de la Superintendencia de Economía Popular y entre sus principales actividades están el otorgamiento de préstamos ordinarios emergentes de salud para los empleados y funcionarios de TAME a nivel nacional. Sus metas es haber contribuido a una mejor calidad de vida. Le adeuda a TAME $270,000. Nuestras organizaciones, desde la visión del derecho y de la legalidad, nos hemos visto afectados en más de $1 millón al no haber recibido los recursos producto de los descuentos efectuados en roles o en nómina de la empresa TAME, desde noviembre del 2019 hasta mayo del 2020. Lo que ha ocasionado una afectación a cada uno de los partícipes o asociados, no pudiendo cubrir sus necesidades, no pudiendo cubrir sus servicios contratados que se encuentran impagos. Por ejemplo, la falta de pago originó que los prestadores de servicios suspendan algunos contratos, no pudiendo acceder a los beneficios de un sepelio, no pudiendo atender una cita médica y al uso de hospitales, justo en estas épocas de pandemia. Al no poder entregar sus ahorros en el caso de la cooperativa y al no poder entregar las cesantías en el fondo. Es el caso que la administración de turno de la empresa, en especial el área financiera, en forma arbitraria, ilegal, teniendo en sus manos una solicitud de pago, un desembolso generado por nómina, con todas las aprobaciones internas del sistema, no cumplieron la entrega de recursos a favor de cada una de las organizaciones que he citado y vulneraron los derechos generados en las remuneraciones de cada uno de los partícipes o asociados y destinaron a otros asuntos ajenos al origen, con procedimientos equivocados e inconstitucionales consagrados en favor de los trabajadores. A todo esto, los recursos retenidos de la administración en TAME han perjudicado visiblemente en la peor época de nuestras vidas y que se presenta y se agrava en la actualidad ante la inminente salida de la liquidación de TAME y al no poder contar con los recursos para entregar a los empleados y funcionarios que aportaron a nuestras organizaciones, viendo el lado humano y que por derecho les corresponde. Aquí, señores asambleístas, les quiero poner un ejemplo. Un empleado que aportó durante 10, 15, 20 años al fondo de cesantía y le toca recibir una liquidación de $10,000. El momento en que les entreguen su hoja de salida, la desvinculación de TAME, como administradora del fondo me tocaría entregarle, tome $9,000 y los 1,000 espere a que TAME cancele sus obligaciones a favor del fondo. Las organizaciones hemos gestionado con oportunidad y mediante oficios al gerente de TAME de turno, a las autoridades del directorio, al señor ministro de Transporte, al señor viceministro de Finanzas, al señor presidente de las empresas públicas, a la señora ministra de Turismo, al señor gerente general del BIES, a la superintendencia de bancos. Pero nuestras reuniones han sido fallidas en el área financiera, que nos obliga a reclamar y alzar la voz. Agradezco a esta comisión por esta oportunidad que nos da, por escuchar y darnos oídos a una realidad que nos enfrenta,
a la incertidumbre, la evidente vulneración de los derechos colectivos, la zozobra de no encontrarnos o de no contar con los recursos para cumplir con quienes se separan o se van a separar de la empresa y que podrían quedar pendientes hasta que TAME disponga la entrega de esos recursos de manera prioritaria. En un proceso de liquidación, no tiene una fecha definida y podría constituirse en un pasivo a largo plazo, considerando que ese dinero salió del bolsillo de cada uno de los empleados. El drama humano de 930 familias está presente y solo pedimos que se paguen los valores pendientes que nunca le perteneció a TAME y que está destinado en favor de las asociaciones para retribuir y entregarlos a los dueños de esos recursos, que de cierta manera sean medidas justas de reparación de los derechos vulnerados y que desde sus competencias, señores asambleístas, nos puedan buscar o acompañar, implementar estrategias para la protección de esos derechos. Agradezco a ustedes la atención y la oportunidad que me han dado. Gracias. Gracias a usted por comparecer en esta mañana a la Comisión de Participación Ciudadana. Le damos el uso de la palabra y la bienvenida al coronel Galo de la Torre, quien tiene la posibilidad de hacer uso de la palabra. Adelante y bienvenido. Por favor, ¿me confirma si me escuchan? Sí, se le escucha bien. Ya, muchas gracias. Buenos días, señores asambleístas, autoridades que nos acompañan y compañeros de la empresa TAME. Iniciaré agradeciendo esta invitación a la persona que ha organizado esta reunión, pero también deseo, en presencia de todos ustedes, agradecer a mis pilotos, a los tripulantes de cabina, a todos los empleados de TAME, a quien comandé por 2 años consecutivos en mi calidad de gerente de operaciones de vuelo, y de los cuales me siento orgulloso, pues en mis 24 meses de gestión cumplimos una operación nacional e internacional sin ningún incidente, peor un accidente que lamentar, pues estuve rodeado de gente profesional, técnica y de calidad humana que permitieron con seguridad transportar a nuestros compatriotas a sus distintos destinos con eficiencia, destreza y capacidad. Pero hoy, que se quiere cortar las alas de una empresa que ha recibido poco, tal vez solo el nombre de empresa de bandera, y ha dado mucho a la patria, quiero pedirles a ustedes nos entiendan y nos ayuden, pues hasta este instante TAME no ha quebrado operativamente. Ha sido víctima de las malas decisiones de los gobiernos de turno, pero sigue lista para continuar operando hoy, mañana y siempre, mirando por esa conectividad que la patria tanto necesita. Mi presencia aquí, señores, se debe a que ellos, los tripulantes, me han consultado. ¿Cómo lo hace un joven a su padre? Por el respeto a la experiencia de 50 años de aviación. La posibilidad de operar las mismas rutas que TAME venía operando con los 5 aviones, que al momento tenemos 2 Airbus, un 320 con capacidad para 162 pasajeros y un 319 con capacidad de 150 pasajeros aproximadamente, y los 3 aviones ATR con la capacidad de 48 pasajeros cada uno. Si podríamos operar después de una reestructuración agresiva del 60% menos en la nómina total de empleados. Y yo les respondí y les respondo que ese fue un pedido diario de operaciones y que no fue escuchado, ya que optimización, como se ha venido hablando sin hacerle realidad a esta nunca, no es sino cumplir el mismo trabajo eficientemente con menos personas, pero que conozcan de la función la que van a desempeñar.
Siempre manifesté que la empresa se iba debilitando en aviones, en repuestos, en material, pero que seguían inflando en su nómina, contratando en cada administración profesionales seguramente buenos en sus especialidades, pero sin conocimiento aeronáutico, lo que no es ni ético ni lógico. En el año 2010, la consultoría de la IATA, a pedido de la empresa TAME, con esa magnitud, en ese momento de 17 aviones, ellos, como un ente sumamente técnico, señalaba los 4 pilares fundamentales de una organización aérea, que son un presidente ejecutivo, quien directamente dirige y coordina con 3 directores en el mismo rango, director comercial, director de operaciones, director administrativo, con actividades relacionadas con su nombre. El presidente ejecutivo, actividades estratégicas de control y relaciones públicas. El director comercial, actividades comerciales. El de operaciones, actividades operacionales. El director administrativo, actividades de soporte corporativo y administrativo. Y lógicamente, cada dirección con sus departamentos que funcionaban coordinadamente, pero nunca habla de esa reestructuración de mantener en su estructura 24 gerencias, de las cuales solo ingresan sus gerentes con currículum aeronáutico de 2 a 3 personas y el resto por disposiciones superiores. A más de haber establecido 4 gerencias de división, lo que con el perdón de ustedes, en mi juventud los abuelos llamaban, eso es albarda sobre albarda, que lo único que ha ocasionado es más y más burocracia y ha entorpecido los trámites administrativos sin ningún beneficio para el caminar de la empresa. Hoy queremos volver a lo nuestro, a olvidarnos temporalmente de las rutas internacionales y dedicar todo nuestro esfuerzo para seguir conectando las 4 regiones del país que tanto nos necesita, pues se siente afectada en su turismo, en sus negocios, en sus empresas, su salud, pues siempre tuvieron la mano amiga de un empleado de TAME, que en cada sector de la patria ayudaba al enfermo, al herido, a subir a nuestros aviones para acudir a las ciudades principales para dar solución a sus necesidades. Considero que seguiremos siendo la única empresa nacional y desde luego la empresa de bandera del Ecuador. Estaremos listos, sin descuidar nuestra misión en el país, a cumplir ciertos vuelos charter a cualquier parte de América cuando seamos requeridos, ya que estos ayudarán a fortalecer las finanzas de una TAME reestructurada, que seguirá siendo el orgullo nacional y estará presta, como siempre, a apoyar las necesidades de los ecuatorianos cuando las dificultades y los desastres naturales o de cualquier tipo quieran golpear a nuestro país. Lo que no conseguirán nunca con las empresas aéreas que, como es lógico, trabajan por su dinero y sus intereses. Lamento que no esté aquí el señor ministro, pero el señor ministro dice que requiere 16 millones para liquidar a todos los empleados de TAME. Con la reestructura que estamos proponiendo, ahórrese 6 millones. Y con los 10 millones liquide al 60% de empleados. Despida a 581 y permita que 350 personas salgan laborando con lo que está apoyando los deseos del gobierno de proteger el empleo, lo cual es anunciado día a día en la televisión. Por lo dicho, la reestructuración es vital para la vida misma de la empresa. En cuanto al personal total, al momento somos 390 empleados de la empresa. Si se liquida el 60%, que es la gente que desde mucho tiempo atrás desea ser liquidada, y otra que por sus características no son un plus para el desarrollo de TAME, serían de 558 a 581 personas que entrarían en esa liquidación y 372 a 349 empleados que seguirían trabajando. Y recalco, cumpliendo el ofrecimiento del gobierno de precautelar el empleo. La gente desesperada por trabajar me ha pedido les manifieste que están dispuestos a bajarse sus salarios, pero les he contestado
que la desesperación no significa humillación, pues si comparamos los sueldos, por ejemplo, de los pilotos de otras aerolíneas con los pilotos de TAME, los pilotos de las otras compañías ganan y tienen salarios muchísimo más altos. Desde luego, ellos se merecen por ser una profesión de alto riesgo y más que nada de muchísimas privaciones en las cuales no importa el día del cumpleaños de la esposa, ni la graduación esperada del hijo en el colegio, o la Navidad, que dice ser la alegría, peor aún el fin de semana o el feriado patrio. En aviación, todos los días son para el servicio de los más altos intereses del país. Cierto es, somos incomprendidos y a veces insultados, pero en nuestro interior somos personas felices por aportar siempre con un granito de arena para que ese Ecuador salga adelante, pues es un país rico y que lamentablemente está cayendo en los tentáculos de la corrupción. Por eso se requiere que sus ciudadanos tengan empleo, que los trabajadores con enfermedades catastróficas no queden abandonados por malas decisiones que llevarán al país al descalabro. Por favor, piensen que un padre de familia sin trabajo es un ladrón en potencia. ¿Eso es lo que queremos? Por ello, los que deben rebajarse los sueldos es el gerente general, que gana más que el presidente, y hacer un sinceramiento en los sueldos de los gerentes y autoridades de la empresa. Para terminar, esta reestructura viene acompañada de restricciones, dejando a un lado ciertas comodidades modernas, como son contratos aeronáuticos que con capacidad podemos suplirlos utilizando herramientas propias, pues tenemos especialistas tecnológicos a los cuales les daremos la oportunidad de desarrollar sus especialidades, dejando así de pagar inmensas cantidades de dinero a empresas extranjeras que, si bien es cierto, facilitan una operación a gran escala, este momento solo son contratos que perjudican la economía de la empresa. Nuevamente, quisiera decir al señor ministro, al escuchar atentamente una de las intervenciones del ministro, él manifiesta que la liquidación de la empresa se hará con 57.5 millones, distribuidos en 25 millones de devolución anticipada, 16 millones para liquidar al personal, 5 millones en gastos varios, 11.5 millones de reserva activa. De los 25 millones debe estar incluido los 10 millones que ya el ESOR o el dueño del avión en Estados Unidos puso ya un default por 10 millones de dólares. Eso nos podemos ahorrar si la empresa continúa. También lo que había anotado anteriormente, los 6 millones que evitamos liquidar si es que solamente dejamos al 40% de la gente en la empresa. Estos serían egresos. Ahora solamente queremos recomendar, con el respeto que el señor ministro se merece, que los datos de la venta de los aviones no son reales. Y no sé de qué estudio en qué estudio lo hicieron y qué persona los dijo. Se habla que los 2 aviones de Embraer 190 que están en tierra en el hangar en Tababela, valdría 7 billones cada uno. Eso daría 14 billones según el señor ministro, según la información que le dieron a él. El mercado internacional dice que esos aviones volando no alcanzan el valor de 4.5 millones cada uno, que daría apenas 9 millones en el mejor de los casos. Se habla en igual forma de un avión ATR con un costo de 8 millones cada uno, que sería 24 millones por los 3 en el mercado internacional. Y peor aún, con la enfermedad esta de la pandemia, ningún avión de los que tiene TAME llega a ese valor, y máximo se los vendería en 5 millones cada aeronave, que en el mejor de los casos daría 15 millones de dólares. Nuevamente le pido al señor ministro, le sugerimos, se analice profundamente la liquidación de TAME, pues sería desastroso para el país en la situación que se encuentra erogar dineros del pueblo ecuatoriano sin conseguir nada positivo y dejando al país, a nuestro Ecuador,
sin su aerolínea, que es algo que va a pesar profundamente en su historia, dejando solo dolor y tristeza en los hogares sencillos de los ecuatorianos. Quiero recordarles que TAME cumplió disposiciones de las autoridades al exigirle volar al exterior, a La Habana, a Venezuela, una deuda que teníamos de 29 millones de dólares y que hoy, convertida en bolívares, no es nada y tampoco es posible cobrar. Vuelos a Brasil por largo tiempo con 10 pasajeros a bordo de ida y 10 de vuelta, a Manaos. En el interior del país se obligó a volar a Altena, a Tulcán y a otros destinos. Se utilizó a TAME como avión presidencial y nunca se canceló, ni siquiera el combustible, que es la deuda que nos señalan que es la más alta. Para finalizar, solo quiero dejar claro que TAME sigue siendo una empresa operativa que con ciertas medidas podría apoyar al arca fiscal, beneficiando al turismo, al comercio y a la conectividad de la patria, lo cual es una obligación del Estado y una satisfacción para TAME servir a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel, por su comparecencia en la comisión. Le damos la bienvenida al señor Hernán Batallas. Tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, muy amables. Solamente para confirmar si me escuchan. Perfecto. Listo, muchísimas gracias. Señor asambleísta y presidente de la comisión, señores y señoras asambleístas, miembros de la comisión, estimados compañeros del colectivo Justicia para TAME y demás personas presentes dentro de esta comisión y esta audiencia que ustedes gentilmente nos han dado. Buenos días, permítanme presentarme. Mi nombre es Hernán Batallas Gómez, soy abogado del colectivo Justicia para TAME y me han solicitado, me dirija a ustedes como ya un cierre de nuestras intervenciones a fin de dirigirme principalmente y hacer énfasis en el tema de vulneraciones de derechos que están inmersos dentro de este conflicto. Como ustedes habrán escuchado, quienes me antecedieron en la palabra, han dejado en evidencia un tema muy importante y es que no estamos frente a un problema únicamente de desempleo. No estamos hablando únicamente de un cierre de una empresa, así como se habrán cerrado ya muchas empresas en estos momentos por el periodo o época de crisis económica que estamos viviendo. Aquí estamos hablando, señores asambleístas, de un problema que va mucho más allá. Estamos hablando del cierre de la aerolínea bandera del Ecuador, de una aerolínea que es integrada y formada por ecuatorianos para servir a los ecuatorianos, a diferencia de cualquier otra aerolínea que estará volando por los cielos ecuatorianos. Aquí estamos frente a un problema, en primer lugar, de índole laboral. Y es que nosotros queremos compartir con ustedes, señores asambleístas, los diversos problemas de índole laboral y que están naturalmente en juego y en vulneración de derechos laborales por los cuales están atravesando los 932 trabajadores de TAME y sus familias a su vez. Hasta el momento no se les ha pagado a los trabajadores y servidores de TAME 3 sueldos, lo cual naturalmente en esta época de crisis, como ustedes entenderán, es cuando la persona más necesita de sus ingresos legítimamente ganados. No obstante, la empresa ha optado por no pagar estos 3 sueldos. Se han ofrecido constantemente mecanismos por los cuales se van a cancelar los mismos, pero hasta la fecha no se ha dado. Asimismo, como bien lo mencionaron anteriormente, no solamente estamos hablando de trabajadores, sino también de grupos de atención prioritaria, que en un muy buen número forman parte de esta empresa y que naturalmente sobre ellos se debió haber hecho tratos prioritarios, como bien lo ordena el artículo 35 de la Constitución, pero que sin embargo no se lo ha hecho. Estamos hablando que las autoridades de TAME en meses atrás retuvieron parte de los sueldos de los trabajadores y en lugar de desviarlos o trasladarlos, mejor dicho, a los organismos que debían recibir estos valores, como el Fondo de Cesantía, como la Cooperativa de Ahorro de TAME, como las asociaciones de trabajadores de TAME, ellos se quedaron con esos dineros, generando un perjuicio enorme a los trabajadores, dado que
ante a este faltante de dinero no se pudieron cumplir con obligaciones de seguros privados, exequiales, y que ahora, hoy en día, los trabajadores están sufriendo esas consecuencias de la ilegalidad y arbitrariedad por parte de funcionarios internos de la empresa. De igual manera, estamos preocupados, señores asambleístas, por el proceso de liquidación laboral que vendrá más adelante. Pues como ustedes bien saben, la empresa atraviesa una situación económica bastante crítica. Por lo tanto, tememos mucho que el proceso de liquidación laboral sufra algunos inconvenientes. Y queremos y exigimos formar parte de este proceso de liquidación como veedores y vigilantes de que esto se lo lleve de una manera transparente y rápida. De ahí que nosotros aplaudimos la postura y esperemos que se concrete esta propuesta de formar una subcomisión por parte de la Asamblea y aprovechar la representatividad que tiene la Asamblea Nacional y cómo ustedes nos representan a través de sus funciones y poderes para estar vigilantes de este proceso de liquidación, que sin duda alguna tiene que ser transparente, tiene que ser rápido, pues aquí estamos hablando, insisto, de derechos constitucionales que están en juego. Ahora, este problema, señores asambleístas, no únicamente tiene una connotación laboral. Como bien lo han manifestado quienes me antecedieron en la palabra, TAME brindaba un servicio de conectividad aérea hacia todos los ecuatorianos. Ustedes vieron las cifras y los millones de traslados que hemos hecho a los ecuatorianos a lo largo de los 57 años que tiene esta aerolínea bandera del Ecuador. El derecho de conectividad es lo que garantiza que las personas puedan trasladarse de un lugar a otro. TAME, a diferencia de otras aerolíneas comerciales y privadas, brindaba el servicio de conectividad no con un afán de lucro, como es entendible, pues se trata de una empresa pública, sino con un afán de servir, algo que aparentemente no ha sido analizado por las autoridades y que tomaron esta decisión de darle muerte jurídica a la empresa TAME. Por lo tanto, aquí no únicamente están afectados los trabajadores y sus familias, aquí nos vemos afectados todos los ecuatorianos. El pasado 19 de mayo, cuando el presidente Moreno tomó la decisión de extinguir esta empresa emblema del Ecuador, hemos perdido y fue un día de luto para todos. TAME, como una empresa pública, brindaba un servicio de conectividad de orden social, llegando a lugares remotos del Ecuador, trasladando a personas con escasos recursos y con un boleto de bajo costo. Naturalmente, insisto, con el ánimo de servir a los ecuatorianos, porque esta es una empresa ecuatoriana. Por lo tanto, no es una empresa más que cierra, como dije al inicio, sino que aquí se ven afectados otros derechos como el de la conectividad. Aquí pierde el sector turístico, pierde el sector comercial, pierde el sector industrial y de comunicación, pero principalmente, señores asambleístas, y aquí permítanme hacer mucho énfasis, pierden los ecuatorianos que usaban a TAME y sus servicios como un tema de conectividad en el Oriente, en el Coca, Galápagos, Esmeraldas, etcétera, etcétera, y así una serie de rutas en donde para la empresa y las aerolíneas comerciales privadas no eran llamativas, no generaban tal vez una renta suficiente como para que hagan esas operaciones. Pero ahí estaba TAME, y TAME sí brindaba ese servicio, lo cual ahora, naturalmente, con la decisión adoptada por el gobierno, se está poniendo fin y muerte a esta situación. Por ende, quiero hacer énfasis también en este derecho de conectividad, el cual también tendrá que analizarse y el cual también se tendrá que solicitar respuestas de las autoridades sobre qué pasa con esas personas y cuál va a ser su futuro. En este sentido, y para culminar, señores asambleístas, quiero hacerles un llamado. Quiero apelar a su voluntad y naturalmente dentro de las facultades que ustedes tienen, tanto constitucionales como legales, nos acompañen en esta cruzada, sean vigilantes, hagan uso naturalmente de su facultad fiscalizadora, porque aquí nosotros y los ecuatorianos solicitamos respuestas. Si ustedes leen con detenimiento el decreto ejecutivo dictado el pasado 19 de mayo,
notarán una cosa, y es que en ella no se establecen las razones técnicas, jurídicas, por las cuales se tomó esta decisión extrema de dar muerte a la empresa emblemática y bandera del Ecuador como esta. Por lo tanto, en algún momento las autoridades tendrán que justificar esta decisión, tendrán que sustentarla, tendrán que motivarla, lo cual no sucede en este acuerdo y hay ahí una enorme falencia de esa decisión y de ese documento jurídico que sin duda alguna está afectado de legalidad. Sería importante, y lamentamos la no comparecencia del señor ministro, sería importante que ustedes, señores asambleístas, insistan en su comparecencia, porque hay muchas preguntas que están en el aire y solo ellos tienen que responderla. El señor ministro de Transporte y Obras Públicas manifestó semanas atrás en un medio de comunicación muy conocido que este gobierno ha hecho todos los esfuerzos por tratar de rescatar a TAME. Bueno, quisiéramos saber cuáles fueron esos esfuerzos. Quisiéramos saber de su propia palabra qué nomás se hizo por rescatar a TAME, lo cual nosotros no tenemos esa respuesta y quisiéramos escucharla de él. Y así, innumerables preguntas y cuestionamientos que están rondando por aquí y que, insisto, no es algo que lo queremos saber nosotros los trabajadores, ustedes los asambleístas, sino los 16 millones de ecuatorianos que estamos de luto, estamos entristecidos con esta decisión adoptada por el gobierno, específicamente con la empresa TAME. De ahí que, insisto, en nombre de quienes conformamos y conforman esta empresa, en nombre de los ecuatorianos y ustedes, señores asambleístas, con la representatividad que gozan, tomen un frente sobre esto, exijan a las autoridades respuestas, porque nosotros las necesitamos y el Ecuador se las merece. En este sentido, señores asambleístas, también les solicitamos estar muy atentos con los derechos constitucionales que están en juego aquí, no solo laborales, sino también de conectividad. Hemos tenido ya el respaldo del defensor del pueblo, quien nos acompañará también en esto. Y ponemos en compromiso a ustedes, señores asambleístas, para que también lo hagan. Y en ejercicio de sus funciones nos puedan dar una mano con respecto a este tema. El presidente de la República tomó una medida extrema que fue liquidar la empresa TAME y extinguirla. Probablemente hay otras alternativas. Probablemente hay salidas para que TAME no muera, para que el Ecuador no pierda una aerolínea bandera, para que por los aires y por los cielos de nuestro país sigan habiendo aviones de TAME, porque es necesario, porque el Ecuador se lo merece. Muchas gracias. Le agradecemos a usted, señor Hernán Batallas, como también les agradecemos a todos quienes han tenido la amabilidad de asistir en esta mañana a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. La asambleísta Mae Montaño me ha pedido la palabra, pero previamente le voy a solicitar a la señora secretaria de lectura del oficio presentado por el asambleísta Pavel Muñoz para, en ese marco, abrir el debate, señores y señoras asambleístas. Señora secretaria, tenga la bondad. Sí, señor presidente, le ruego me dé solo un segundo para tener listo el oficio. Señor presidente, doy lectura al oficio solicitado. Oficio número 394 ANPML Quito a 11 de junio de 2020. Ingeniero Raúl Tello Benalcázar, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, presente. De mi consideración, reciba un cordial saludo. Por cuanto en las últimas semanas se ha conocido que el gobierno central tiene por cometido cerrar algunas empresas públicas, le solicito, al amparo de lo dispuesto en el número 8 del artículo 8 del Reglamento de Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional,
la conformación de una subcomisión que realice un análisis y un seguimiento del anuncio mencionado. Debemos recordar, presidente, que las empresas públicas son parte del patrimonio nacional, más aún si consideramos que empresas como Ferrocarriles del Ecuador, EP, TAME, Línea Aérea del Ecuador, TAME, EP, y Correos del Ecuador, EP, son parte de la historia y la economía nacional. La privatización de empresas públicas desatará al menos 3 problemáticas que deben ser adecuadamente valoradas: la laboral, la económica y la patrimonial. Es deber de nuestra comisión analizar y tener una posición sobre la afectación que tendrán empresas que generen excedentes, que regulan mercados o que prestan servicios públicos no rentables. Sin otro particular, con sentimientos de consideración y estima, atentamente, Pavel Muñoz, asambleísta por la provincia de Pichincha. Hasta ahí la comunicación, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Tiene el uso de la palabra la asambleísta Mae Montaño. Adelante, Mae. Gracias, señor presidente. Yo no me voy a referir de manera expresa a la carta y al planteamiento del asambleísta Pavel Muñoz. En este caso, quiero referirme de manera específica a la situación de TAME que nos han presentado esta mañana. No sé y espero que no sea tarde la presentación de una propuesta de reestructuración. A veces nos caracterizamos por ser más reactivos que proactivos, porque sin lugar a dudas la situación de TAME tiene un antes, un durante y tendrá un después. Y aquí se ha profundizado y se ha entregado muy buena información sobre el durante y lo que esperamos del después, que esperamos que sea lo más positivo para quienes hacen TAME, para quienes han trabajado y han entregado su mejor esfuerzo, sus capacidades y parte de su vida a una empresa a la que queremos porque la sentimos parte de los ecuatorianos. Pero yo quiero decir que este es un momento también para poner el dedo en la llaga y hablar del antes, o sea, las circunstancias que han llevado a TAME a este momento de ser considerada una empresa en quiebra y de entrar en un proceso de liquidación y de entrega de sus frecuencias a una empresa que aparentemente su reputación estaría en duda. Eso por lo menos es lo que conocemos. En ese sentido, me parece importante y yo quiero plantear a la comisión, o sea, que salga como una decisión de la comisión, y lo voy a poner en consideración entonces de los señores asambleístas para que podamos conversar. Hemos escuchado y sabemos que TAME fue considerada parte del botín político y económico y de las cuotas. Por tanto, sí, la empresa ha sido víctima de ineficiencia, de oportunismo y de corrupción. Y nosotros necesitamos que la impunidad no brille en estos casos. O sea, no podemos dedicarnos en este momento solamente a lo que está ocurriendo y a lo que vendrá. Necesitamos profundizar en este antes para que se determinen las responsabilidades. Ya los ecuatorianos estamos cansados de que tomen las instituciones como si fuesen, si fuesen de su patrimonio lo hubieran cuidado, como si fuesen regalos para que la amigocracia y la familiocracia brille. Se entregan estas empresas a inoperantes, a ineficientes, que no conocían, que no conocieron del negocio, que robaron y que hicieron un proceso de desadministración, porque no administraron. Dicho eso, sería interesante que no solamente conformar una subcomisión que va a trabajar de aquí en adelante, si podemos adelantarnos, si con la información que nos pueden ofrecer los ejecutivos y los funcionarios de TAME, más allá de dejar también nuestra protesta por la no comparecencia del ministro y del gerente, o sea, hay que dejar bien claro esos temas, ¿no? No les interesa la vida o no tienen las respuestas. Sería interesante que planteemos dos acciones de ser posible. Una, un pedido a la Contraloría para que de inmediato, o sea, no esperemos que pase el tiempo, para que de inmediato se hagan exámenes especiales. Podemos determinar cuáles son las áreas. Por lo que se ha dicho aquí, yo creo que es necesario plantear un examen especial técnico-operativo de la empresa,
del área administrativa, económica y financiera de la empresa, y sobre el momento, sobre cómo se está realizando el proceso de otorgar las frecuencias de TAME a esta empresa. ¿Qué calificación tiene? ¿Cómo se la calificó? ¿Cómo se está llevando adelante ese proceso? Es necesario que la Contraloría entre ahora, no después. Y de igual manera que la Contraloría, porque hasta que el ministro le dé gana de comparecer a la comisión, y la comisión tampoco tendrá la competencia para determinar responsabilidades, yo creo que hay que pedirle a la Contraloría que de manera inmediata empiece un examen especial al proceso de liquidación que se está haciendo, a todo el proceso de liquidación, para tener respuestas concretas y específicas. A los señores funcionarios de TAME, a los señores trabajadores de TAME, si es que ustedes poseen información necesaria, interesante, que nos pueda permitir también, o que nos pueda hacer presumir que existen aquí acciones no transparentes, acciones que pueden poner o que están poniendo en peligro los intereses de la empresa y de los ecuatorianos, y que se pueda presumir el cometimiento de una acción ilícita, si es que hay eso, la comisión también podría adelantarse a solicitar, no a hacer una denuncia, pero sí a solicitar a la Fiscalía que empiece de inmediato una investigación sobre el tema. O sea, que nos adelantemos un poco para no quedarnos solamente en los temas políticos, que son básicamente la competencia de la comisión, sino adelantarnos también a estas gestiones que permitan profundizar en un tema que tiene mucha, pero mucha y muchísima tela que cortar, y que sin lugar a dudas tenemos que preservar y tenemos que proteger los derechos de los trabajadores, como ya se ha dicho acá, pero también los intereses de los ecuatorianos en su conjunto, sobre todo de aquellas regiones y provincias como Esmeraldas, las provincias de la región amazónica y otras, que pueden verse afectadas en los temas de conectividad. Así que más allá de eso, es un tema que nos interesa, que nos preocupa, y dejo planteado, señor presidente y colegas asambleístas, la posibilidad, si es que así ustedes lo consideran, de poder hacer estas dos gestiones frente a un organismo de control y frente al organismo de control y frente a la Fiscalía también. Eso es todo, señor presidente. Gracias, colegas asambleístas, por la atención, y a quienes están conectados en esta reunión. Muchas gracias, señor asambleísta. Tiene el uso de la palabra el asambleísta Eliseo Azuero. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Adelante. Allá. Decía que este es un tema bastante álgido y efectivamente se viene observando a lo largo de estos últimos años un manejo poco profesional de la más importante aerolínea ecuatoriana y de bandera ecuatoriana. Yo he conversado con muchos pilotos, con muchos funcionarios de TAME. Me han llamado precisamente, y yo estoy recabando información para la Comisión de Fiscalización, precisamente en el sentido de conocer por qué TAME llegó al estado que actualmente tiene. Dolorosamente hay que reconocer que una empresa que no arroja utilidades tiene algún problema y no puede, con el dinero de los ecuatorianos, seguirse manteniendo solo, sencillamente porque así debe ser. Existen, sin lugar a dudas, muchas razones que vienen, como decía Mae, de manera muy precisa y muy inteligente, con un antes, un presente y posiblemente un después. Todo esto hay que ponerlo en el contexto correspondiente y no convertirlo en político. Existen muchas empresas públicas que infortunadamente han fracasado precisamente por el manejo de personas que no tienen el perfil para ello. Ahora mismo conocía yo de información, lo dije alguna vez en una intervención en el Pleno, hace 1 o 2 semanas, que conocía que había más de 1.014 o 1.015
trabajadores, se operaban con 5 aviones, se tenían, no sé si 14 sugerencias, y la persona que está administrando no cumplía, no tenía el perfil. Ok, todo esto obedece a un proceso de larga data, de larga data. ¿Qué hacer? Yo quiero suscribir plenamente lo que ha pedido la asambleísta Mae Montaño y, por supuesto, felicitar a Pavel en el afán de constituir una comisión que no debe ser una comisión de orden político, sino una comisión que investigue precisamente el antes, el presente y ver qué se puede hacer. Alguna sugerencia podríamos generar. Mire, yo, por ejemplo, les puedo decir que los Embraer cuestan $1,800 en promedio el valor del vuelo, por hora, perdón, el vuelo por hora. Es decir, que si se manejara bien, solo con las rutas que tenemos hacia la Amazonía, sencillamente estarían más que suficientemente pagados. Posiblemente se inflaron las nóminas porque había la necesidad de cumplir compromisos de orden, yo no voy a llamarles políticos, voy a llamarles de orden de trabajo, porque a veces la gente tiene tanta necesidad y busca de alguna manera conseguir un espacio de trabajo. Pero lo que no está bien es que nosotros podamos haber intervenido en aquello. Me contaban, por ejemplo, no sé en qué gobierno, pero que, por ejemplo, ya el avión parqueado, el avión en proceso de decolamiento, tenía que esperar hasta 45 minutos porque recibían órdenes que todavía no llegaban 2 o 3 pasajeros importantísimos. Y por eso es que la gente se desestimula y dice, no, pues, ¿qué pasa? Si la aerolínea no es de un determinado partido político, ni de un determinado gobierno, la aerolínea es de todos los ecuatorianos. Y hoy en día nos vemos abocados al cierre de muchas empresas, y yo en lo personal creo que no podemos seguir pagando, lamentablemente, los errores y también el silencio de muchos funcionarios que tienen o que nos pueden abonar con buena información. Yo les he dicho inclusive a muchos de ellos que nosotros podemos reservarles la fuente, que nos den tiempos, momentos, cuando pasó esto, cuando pasó esto otro, porque al parecer hubo un abuso del poder sobre una empresa que no tenía por qué estar sometida a las presiones de los intereses políticos. En esa línea, yo creo que lo que pide MAE es lo adecuado, pero sobre todo la constitución de esta comisión sí es bueno para invitarles a los que están siendo afectados, los trabajadores, los empleados, y buscar alternativas. Con ellos habíamos conversado inclusive de algunas alternativas. Una de ellas era, por ejemplo, todavía mantener TAME Amazonía. TAME Amazonía con los 5 Embraer, eso es, me parece a mí, el relanzamiento de la empresa TAME. Es decir, conozco un poco del tema y por ello es importante que esta comisión pueda conversar con ellos en el marco que nos corresponde y sacar alguna sugerencia, porque ordenar no podemos, pero ayudar al menos a que se salve algo de esto, porque hay aviones como los Embraer que tienen un bajo costo operativo. Abrirnos a cielos internacionales, yo creo que ya no es posible, porque inclusive estábamos debiendo la sociedad esta IATA, y eso para poder recuperar se lleva algún tiempo, lo que demuestra que sí he estado conversando con ellos y en efecto estamos, al menos yo, llevando adelante en la Comisión de Fiscalización, pero es una comisión en donde existe la competencia correspondiente también como participación social y control, participación social, decía, perdón, y porque además existe gente de buena condición analítica, todos sin excepción, y que tenemos que ponernos a trabajar y sacar lo que consideremos pertinente. Yo ya me aventuro a decir, por ejemplo, que TAME Amazonía todavía puede ser salvada por una sencilla razón. Miren, no es posible que, por ejemplo, Petroamazonas tenga avión privado y nos cueste. ¿Por qué no usar TAME Amazonía? ¿Por qué no usar? Esa es una condición, una forma para poder ayudar, para que TAME siempre tengan frecuencias llenas y tengan la utilidad. Y por supuesto un manejo mucho más profesional. Y de ahí ir viendo si vamos a otras rutas en donde ya ahora están cubiertas por otras aerolíneas. El mercado
el mercado de la aeronavegabilidad es bastante costoso, colegas legisladores. Y TAME de esta manera, pues si no hay una reinvención, un reacomodamiento de todo lo que significa la administración, la efectividad, no vamos a tener ninguna oportunidad de poderle volver a revivir. Yo, insisto, me sumo a lo planteado por MAE con el mayor de los agrados y, por supuesto, buscarles también a los concurrentes a la comisión alguna medida de salida, como puede ser la posibilidad de mantener TAME Amazonía con ciertas condiciones que deberíamos sugerirlas. Muchas gracias, presidente. Gracias, asambleísta Eliseo Suero. Tiene el uso de la palabra la asambleísta Pavel Muñoz. Gracias, presidente. Un saludo a todos los asambleístas, a todos los presentes. Primero, una muestra de solidaridad sincera, un abrazo cálido a todas las personas que están pasando por este severo momento de incertidumbre. Me parece que lo que más marca el momento, no solamente en esta empresa, sino en varias otras, es un momento de incertidumbre. Entre un decreto inicial que plantea el tema de la extinción a una especie de ausencia de información de no saber qué exactamente va a pasar, si esa liquidación es venta, si esa liquidación es privatización, si esa liquidación es simplemente cerrar y terminar con una línea bandera. Quiero explicar un poco el propósito de mi planteamiento, presidente, ¿no es cierto? Y poner esto en un contexto más grande. Creo que nos quedamos sensibilizados por lo que está pasando en TAME, pero cuando yo hice este señalamiento no lo hago solamente por lo que está pasando en TAME. En esta comisión conocimos 2 casos anteriores y me parece que todavía faltaría conocer alguna precisión más. Conocimos el caso de Correos del Ecuador, conocimos el caso de Ferrocarriles del Ecuador. Me he reunido antes de esta reunión con la gente de Inmobiliar y no conocemos el caso, por ejemplo, de SECOP. Y a mí me parece que en todas, primero tenemos un problema estructural. Y es que cuando tenemos una ausencia de sentido de hacia dónde queremos llevar al Estado, vamos a tener un problema en esta y cualquier otra empresa pública. Esto es así. Segundo, cuando miramos esto de manera contable y el Estado tiene que ser manejado, digamos, con mucha optimización, con mucha eficiencia, con mucha calidad. Pero me parece que hay que distinguir entre una visión económica y una visión financiera. Hay que distinguir entre una visión de desarrollo y una visión contable. Y en ese sentido hay que, digamos, si entendemos las cosas desde una visión económica, si entendemos las cosas desde una visión de desarrollo, creo que hay que ver que las empresas públicas pueden cumplir al menos 3 roles. Número 1, pueden tener utilidades, pueden tener excedentes, que es el concepto además exacto. Yo me pierdo en este momento, no le veo, pero me parece que el doctor Batallas, ¿no es cierto?, que es el abogado que está representando en este momento a TAME, me podrá corregir, pero a las empresas públicas ni siquiera les corre legalmente el concepto de pérdidas y utilidades. Les corre el concepto de excedentes o déficits en un momento determinado. ¿Por qué? Porque su concepto puede ser estos 3. Primero, está bien que las empresas generen ingresos para el Estado. Segundo, puede haber empresas que generen regulación en el mercado. Y a mí me parece que el caso de TAME en algún momento hizo sobre todo eso. Y esto me parece que no es nada despreciable. Cuando una empresa pública, cuyo objetivo no es la rentabilidad económica, entra, por ejemplo, a operar en la Amazonía, entra, por ejemplo, a operar en Galápagos, o entra, por ejemplo, a operar en alguna ruta internacional, y el efecto que tiene, ¿no es cierto?, más allá del efecto sobre su operación, el efecto en la economía, es bajar los pasajes a la mitad, ¿qué está pasando con eso? ¿Está perdiendo la empresa o está ganando el país? Es una pregunta que hay que hacerse. Entiendo que aquí la gente que conoce más la aerolínea sabrá cómo se modificó, si se modificó o no se modificó el mercado cuando TAME ha operado o ha dejado de operar determinadas rutas. Yo recuerdo en algún momento se hablaba y se presentaba análisis técnicos de qué es lo que pasó con pasajes en un par de rutas a Estados Unidos, por ejemplo. Los precios de los competidores bajaron, ¿cierto? Si es que esto es así, está cumpliendo una función de regulación del mercado. Ahora, supongamos en cambio hacia el futuro, como bien se ha señalado, ¿qué tal si TAME deja de volar a Galápagos? ¿La gente que vive en Galápagos va a ser beneficiada nuevamente de una disminución de la tarifa, ¿no es cierto? ¿Ya? Seguramente no. ¿En cuánto va a estar un pasaje a Coca si deja de volar, por ejemplo, a la Amazonía? ¿En cuánto va a estar un pasaje a Loja si dejamos esto en, digamos, solamente lo que podría constituirse 1 o 2 monopolios regionales?
En el caso, yo no soy especialista en esto, pero basta ver, ¿no es cierto?, qué es lo que basta viajar en algún momento y ver qué es lo que pasa con el mercado. La gran capacidad de construcción de monopolio que se está dando en el manejo de las líneas aéreas en América Latina es increíble. Dicho sea de paso, una línea que entiendo yo está monopolizando buena parte del mercado, que si no me falla, si conozco, es de procedencia chilena, está acogiéndose a un millonario plan de salvataje en los Estados Unidos. ¿Cómo es que los Estados Unidos ponen un plan de salvataje para líneas aéreas que incluso no son de su país, ¿no es cierto? Estoy hablando, por ejemplo, el caso de LATAM, respecto al plan de salvataje que se está cogiendo en Estados Unidos, y aquí no se puede pensar en un plan de salvataje para la línea aérea bandera. ¿Cabe o no cabe que perdamos una línea aérea bandera? ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Por qué deberíamos perder una línea aérea bandera? Y entonces yo digo, entendamos esto. Y tercer concepto sobre el cual pueden operar las empresas públicas, desde mi punto de vista, es cuando prestan servicios públicos que para otras no son rentables. Y solamente para poner de lo que hemos discutido en esta comisión, me parece, presidente, que hay que distinguir optimización. ¿Alguien aquí no está de acuerdo en optimización de las empresas públicas? Creo que en lo absoluto. Creo que todos estamos de acuerdo con optimización. Ahora, si es que confundimos el concepto y creemos que la forma de optimizar, ya no una empresa, sino de los ingresos del Estado, es extinguir estas empresas públicas, me parece que se comete un error de concepto, un error económico y un error en la visión de desarrollo. Voy a poner otro ejemplo, insisto, porque yo estoy queriendo ver no solamente el caso de TAM, estoy queriendo ver la globalidad, el bosque de las empresas públicas. El cierre de Ferrocarriles del Ecuador, sobre su análisis de rentabilidad. ¿Cuál es el impacto económico que genera, ¿no es cierto?, en algunas localidades que en este momento han logrado dinamizar economías locales solo sobre la presencia de que ahí se tenga al Ferrocarriles del Ecuador, digamos con el tema de turismo? ¿Eso se está valorando? ¿El Estado tiene que valorar eso o el Estado no tiene que valorar eso? Es decir, si yo, ¿no es cierto?, en la ruta, en el tramo Nariz del Diablo, lo que tengo es la dinamización de un conjunto de negocios pequeños, el cierre contable de Ferrocarriles del Ecuador, ¿cuánto me afecta a la economía de esas localidades? ¿Tiene que ser valorada o no tiene que ser valorada? Yo creo que sí tiene que ser valorada. ¿Cómo no se puede pensar que incluso en un contexto de pandemia no se pueda creer que hay una oportunidad de mercado para Correos del Ecuador, cuando ahora, digamos, la dinámica de delivery, sobre todo, va a ser más amplia? Entonces, a mí me parece que a las empresas públicas en su conjunto, o aquí, yo les digo una cosa, cuando estemos discutiendo la próxima semana el tema de la ley de comiso sin sentencia, la gran pregunta es, porque perdón que me tengo un par de minutos, presidente, pero quiero contextualizar bien. Si asumiéramos el discurso que se ha imperado y el discurso, ¿no es cierto?, en boga, yo creo que todos tenemos la sensación de que en el Ecuador, ¿no es cierto?, lo único que prima es la corrupción. Y como, ¿no es cierto?, se ha construido este paria social, este enemigo social que es el funcionario público, donde todos se creen que son corruptos, vagos, ¿no es cierto?, pipones, entonces deberíamos entender que con la ley de comiso sin sentencia, que todos estamos de acuerdo que la debemos tener, vamos a recuperar, ¿no es cierto?, todo lo robado, todo lo mal habido de manera inmediata. ¿Quién va a administrar perentoriamente esos recursos hasta que salgan en un proceso de subasta y venta? Vamos a inventarnos nuevamente una institucionalidad. Vamos a ir a una institucionalidad, digamos, que ya había en el pasado, vamos a darle esto a 4 o 5 entidades, o vamos a confiar en que una institucionalidad como Inmobiliar, por ejemplo, pueda desarrollar ese proceso. Entonces yo digo, entiendo que este adagio es francés, pero me parece muy adecuado para el momento. Si el agua de la tina está sucia, lo que tenemos que votar es el agua sucia. No debemos votar la tina con todo y niño adentro. Este es un grave problema. Confundir concepto con confundir operatividad. Si no tenemos una buena operatividad de la aerolínea, mejoremos la buena operatividad de la aerolínea, no extingamos la aerolínea. Si no tenemos una buena administración de ferrocarriles, cambiemos de administrador, no extingamos ferrocarriles. Si no tenemos una buena administración de correos, cambiemos al gerente, no cambiemos, ¿no es cierto?, no cerremos Correos del Ecuador. Entonces, me parece, presidente, que esto está contaminando todo el elemento de las empresas públicas y bien valdría la pena hacer un proceso de seguimiento de qué está detrás. Coincido con la asambleísta Montaño, ¿no es cierto? Veamos causas, veamos diagnóstico actual, pero también me parece que es fundamental, ¿no es cierto?, mirar que
la extinción de las empresas públicas, ¿no es cierto?, en el supuesto de que esté acompañada de eficiencia. Voy a poner un último ejemplo. No recuerdo exactamente qué empresa fue la que se cerró, me parece que con el decreto 866, creo, alguna cuestión así, no sé si era la propia TAME. Ahora tuvieron que sacar un decreto para darle 90 días más, o 30 días más, me parece, con el decreto 1068, porque no tienen claro cómo hacer el proceso de extinción. No solamente es cuestión de decir cerremos TAME, y el tema es, ¿qué pasa entonces con los activos que tiene TAME? ¿A dónde van competencias, ¿no es cierto?, como las que tiene Inmobiliar? Le están pasando fácilmente, por ejemplo, las competencias de Inmobiliar al MTOP. Si algo he logrado conocer en estos años es diseño institucional, asambleístas, y creo que aquí se están cometiendo gravísimos errores de concepto, gravísimos errores económicos, no financieros, sino económicos, y estoy hablando de desarrollo, y gravísimos errores de diseño institucional. Y finalmente, me parece que sería bueno armonizar y no duplicar lo que ya se viene haciendo en otras instancias. Y de ahí el señalamiento que yo hacía de una comisión. No sé si los funcionarios de TAME, entenderé que sí, fueron también a otra comisión. Entiendo que quien le está tomando un pulso a esto también es la Comisión de Desarrollo Económico. Por ejemplo, no valdría la pena que se dupliquen elementos. Por ejemplo, en esta subcomisión, presidente, yo le plantearía que hagamos un esfuerzo incluso no solamente interinstitucional, sino interfuncional. Estoy pensando en otras funciones del Estado. Qué bien si es que ya hay un deseo de ponerle un pulso a este tema, la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué no pensar un delegado de la Defensoría del Pueblo a una comisión, a una subcomisión de nuestra comisión? ¿Y por qué no pensar en un subdelegado o en un delegado de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, cuyo primer elemento, presidente, sea incluso presentarnos un diagnóstico para operativizar lo que dice el asambleísta Montaño, en lo cual estoy de acuerdo? ¿Qué quiero decir con este diagnóstico? Si esa subcomisión nos dice, por ejemplo, conversando con la gente de TAME, a ver, ¿cuántas auditorías están hechas sobre TAME? Auditoría A, auditoría B, auditoría C. Ah, entonces falta la D. Entonces pidamos la D. Revisemos la A, revisamos la B, revisemos la C, ¿no es cierto? Pero pedimos la auditoría C. Es decir, que esta subcomisión lo primero que puede hacer es sugerirle a nuestra comisión presidente cuáles son los pasos a dar para un adecuado análisis. En esto estaba pensando, insisto, incluso si es que esto ya está avanzando por el lado de la Defensoría, tal vez apoyemos el trabajo de la Defensoría, crucemos información con lo que está queriendo hacer o lo que ya ha pedido hacer la Comisión de Desarrollo Económico, pero insisto, a quienes están presentes aquí y son de TAME, mi abrazo, mi saludo y mi solidaridad. Pero creo que a nosotros no solamente nos ocupa lo que está pasando con esta empresa, sino con las otras empresas. Ferrocarriles, Correos, Inmobiliar, Secop, ¿sí? Tal vez alguna de ellas evidentemente tiene que cerrarse, ¿no es cierto? Pero ¿quién va a asumir sus competencias? Eso también habrá que verlo. Así que cierro con esto, presidente, porque me parece que es un problema sobre el cual hay que saber desmenuzarlo adecuadamente, y cuando desmenucemos me parece que podemos orientar las acciones que podemos dar. Pedirle que a los órganos de control, pedirle que a la empresa coordinadora de empresas públicas, pedirle que al Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Y sobre esa base colaborar con el interés que tienen los trabajadores y que tenemos nosotros como representantes del país, ¿no es cierto? Y no duplicar esfuerzos que se pudieran estar haciendo en otras dependencias, no solamente de la Asamblea Nacional, sino a nivel estatal, presidente. Esta es la idea que tenía cuando envío a esta comisión el oficio que usted dio lectura. Gracias, presidente. Gracias, señor asambleísta Pavel Muñoz. No me ha pedido ningún otro asambleísta el uso de la palabra. Permítame recoger un poco algunas ideas de lo que se ha planteado ahora en esta comisión. A ver, en primer lugar, yo creo que hay que estar claros de que la presencia de TAME en el mercado aeronáutico nacional implica algunos beneficios para lo que significa diferentes sectores que obviamente requieren la presencia de una aerolínea que sea de bandera nacional. En ese ámbito, en primer lugar, está obviamente la Amazonía ecuatoriana. La Amazonía ecuatoriana que vive una realidad absolutamente diferente en el ámbito de la movilidad a las diferentes provincias del país. Acá tenemos una presencia importantísima de ciudadanos en las comunidades indígenas que tienen como único medio de acceso, en muchos casos, el ámbito aéreo. Ni siquiera lo pueden hacer por el ámbito fluvial.
Y en ese sentido, el hecho de que TAME deje de operar significaría un gran perjuicio para esas comunidades indígenas. Sin duda alguna, allí la presencia de TAME significa una presencia del Estado, que sin mirar, ya se ha dicho aquí, el ámbito de carácter económico, el ámbito de utilidad, o como se quiera llamar, está fundamentalmente el servicio a la comunidad, el servicio a esos pueblos que no tienen ni facilidades en el tema de la accesibilidad y tampoco tienen una situación económica que les permita acceder con facilidad a movilizarse por otras compañías de aviación. Entonces, tenemos eso como una cuestión fundamental para los pueblos de la Amazonía. Luego, sin duda, también TAME viene a ser un regulador en el tema de los precios, el tema del mercado. Sí, sin la presencia de TAME, obviamente esto yo creo que va a beneficiar a algunas compañías privadas que van a tener la posibilidad de poner el precio de los pasajes en lo que a bien les convenga a ellos. Y ahí lo que se está haciendo también es desconociendo lo que ha significado el aporte de TAME, por ejemplo, en el tema de las Galápagos, en los temas que aquí han sido señalados por algunos de sus empleados al respecto de su presencia en el tema del terremoto y que, en definitiva, el Estado ecuatoriano no ha reconocido. Entonces, solamente hablamos de las pérdidas, pero ¿y por qué el Estado no ha asumido esos costos de operación que significaron en determinado momento una afectación también a la economía de TAME? Y por otro lado también, el tema de que en cierto momento también TAME ha servido para movilizar empleados públicos, para movilizarles por disposiciones superiores y sin el reconocimiento por parte del gobierno a esos valores que corresponden, ni siquiera en el ámbito del combustible. Aquí hay algunas cuestiones que son fundamentales. El primer tema es el tema de la transparencia. Sí, la transparencia en todo lo que pueda significar estos procesos. Esperemos que de por medio no estén intereses creados de pequeños grupos de poder, que obviamente quieren ver en esto la posibilidad de apoderarse de las frecuencias. Por ejemplo, ya se ha hablado de que existen intereses en el ámbito de las frecuencias que dejaría TAME y que corresponden a intereses de capitales que inclusive son de fuera del país. En ese ámbito, lo primero que tenemos que cuidar es el tema de la transparencia en los procesos. Y luego es obvio que para tomar una decisión de estas características debió de existir la motivación. Al respecto de la motivación es precisamente lo que queríamos conocer por parte del gerente de TAME y por parte del ministro de Obras Públicas y Transporte, que nos diga, aparte de ello, cuáles son las motivaciones por las cuales han tomado este tipo de decisiones. Porque no es una decisión cualquiera, es una decisión que no termina únicamente afectando el ámbito laboral de las familias que están vinculadas a la actividad de estas empresas, sino que termina afectando también otro tipo de actividades. Por ejemplo, en el ámbito de los ferrocarriles, termina afectando la actividad de pequeñas comunidades que están ubicadas a lo largo del trayecto de los ferrocarriles y que viven del turismo. En el ámbito de los correos, claro, hay algunos que se pueden estar frotando las manos porque obviamente desde el ámbito del accionar de las empresas privadas de courier tienen la posibilidad de monopolizar el mercado de los correos. En ese sentido, yo sí creo que hay que tener la vista también en eso, en el ámbito de la transparencia, de que si realmente el objetivo de estas liquidaciones tiene que ver con la situación económica y tiene que ver con la imposibilidad de que con una buena administración puedan salir adelante estas empresas, porque ya es absolutamente recurrente hablar de que estas empresas están afectadas
principalmente por la desadministración que ha existido en esas empresas y que en muchos de los casos estarán salpicados inclusive en el ámbito de la corrupción. En ese sentido, yo sí creo que podemos recoger las dos propuestas que existen aquí, tanto del asambleísta Pavel Muñoz al respecto de una subcomisión que pueda trabajar con otras instituciones, inclusive con el propio Consejo de Participación Ciudadana y con la Defensoría del Pueblo al respecto de lo que significa transparencia en los procesos de liquidación y también vigilar el derecho de los trabajadores, que es fundamental. Y lo otro, que es una cuestión absolutamente inmediata, lo planteado por la asambleísta Mae Montaño, al respecto de que los organismos de control intervengan de manera urgente, inmediata, en el ámbito de poder realizar las acciones que correspondan para determinar si es que existieran inclusive responsabilidades. Me parece de que por ahí estaría encaminado el trabajo que podría hacer esta comisión de la Asamblea Nacional y obviamente en todo este proceso contar también con la participación de los trabajadores de las diferentes empresas que están en esta situación en los actuales momentos. En ese sentido, yo creo que bien podríamos preparar desde Secretaría una moción que algún señor legislador o yo lo puedo acoger y obviamente el legislador Eliseo Azuero lo pueda acoger y pueda ser presentado a la comisión. Me dice la secretaria que estamos sin secretaria en estos momentos. Se le cayó el internet, dice. Sí, pero yo ya me comunico con ella por interno en la finalidad de poder preparar en base a lo propuesto por la asambleísta Mae Montaño y el asambleísta Pavel Muñoz una moción que la acogería el asambleísta Eliseo Azuero y que obviamente la podríamos aprobar en este mismo momento. En ese sentido, ya me pongo en contacto con la señora secretaria para que prepare esa moción. Me ha pedido la palabra el asambleísta Eliseo Azuero primero y luego el asambleísta Pavel Muñoz. Adelante, asambleísta Azuero. Yo coincido mucho con lo que dice Pavel. No necesariamente se tiene que ver la utilidad, se tiene que ver también el servicio, la coberturización del servicio y la vigencia de una bandera, de un producto que ponga de relieve al país. Yo estoy completamente de acuerdo, pero eso no puede de ninguna manera tampoco significar que arrastremos pérdidas tan grandes que al final pagamos los ecuatorianos. Yo me voy a remitir, como siempre, a decir lo que se ha vivido. Eliseo Azuero va a Tame, en Sucumbíos, antes volaba un avión grande, no sé cómo se llamen, de 60, de 100 y pico de pasajeros, y resulta que siempre nos decían que no hay pasaje. Y cuando me subía sobrepagando, porque hay que sobrepagar, y eso ustedes, los asambleístas amazónicos, lo conocen. Hasta hemos mandado comunicaciones indicando de que, ¿cómo así? Un vuelo al Coca puede llegar a costar $350. Esa es la verdad. Pero cuando uno se sube, dice, ¿por qué dicen que está vacío el avión? Si está la mitad vacío, que está lleno, perdón. Si la mitad está vacío. Lo estoy diciendo y no estoy culpabilizando a los trabajadores. Cuidado. Lo que estoy diciendo de que es posible que hayan hechos de corrupción generados desde cierto nivel jerárquico para beneficiar el ingreso de otras empresas. Pavel, ese puede ser uno de los grandes problemas que tenemos que investigar. Definitivamente. Porque claro, lo que Pavel ha dicho es cierto. Cuando venía aquí la TAM o LAN, yo dije lo que había pasado en el Perú. En el Perú prácticamente monopolizó el mercado aeronáutico y desplazó a las empresas que tenían menos músculo económico. Pero yo le insisto y le pido a Pavel que acoja en su moción o en su pedido que también ingrese 1 o 2 representantes de los usuarios de TAME. Y ustedes se van a dar cuenta. Yo, por ejemplo, tenía sesión de la comisión y ya compré el pasaje a las 9 de la mañana, pero resulta que terminé volando a las 8 de la noche. No me pueden obligar, ni podemos como ecuatorianos aceptar de que porque tenemos que mantener una institución de bandera nacional, tengamos que sufrir los usuarios. Y eso se lo digo con conocimiento de causa.
lamentablemente parecería de que hay un manejo un poco truculento para evitar precisamente que sea eficiente la empresa. Y con eso vaya otras empresas a cumplir con ese mercado que tenía también. Yo, por ejemplo, últimamente ya empecé a volar en Avianca. 7 de la mañana estaba saliendo. Y claro, no era pues completamente lleno Avianca. Lo que tiene que tener claro quien administra todo esto es de que definitivamente cuando se vende carne, se vende también con hueso. Es decir, no se les puede entregar las mejores frecuencias. Lo que sí deberíamos pensar es entregar las mejores frecuencias a TAME, como lo hace la TAME en Chile. Sí, pero con un sistema de eficiencia que no pase por estos como traumáticos momentos por los que hemos vivido. A eso me estoy refiriendo. No estoy tratando sino de que la cosa sea eficiente. Y por ello pido de que en esa comisión invitemos a los usuarios, porque la Ley de Defensa del Usuario, Consumidor y Contribuyente también tiene que, en este caso particular, participar. Así que quisiera que también se incremente este requerimiento que hago a efectos de que ellos comenten por qué razón dejaron de utilizar TAME. Y no es la razón de los pobres trabajadores, de ninguna manera. Yo le he dicho, ¿qué pasa? ¿Por qué no viene? Ya estoy 2 horas. Lo que pasa es que ordenaron que lleven a un funcionario a determinado lugar. No es así. Entonces, todo eso tenemos que buscar corregirlo. Y realmente, de esa manera podemos, ojalá con la bendición de Dios, relanzar TAME y nuevas empresas públicas. Tenemos que buscar, a eso sí, en la Asamblea, una legislación que impida, que prohíba de manera expresa esta posible manipulación para que de manera soterrada ingresen al mercado empresas que son mucho más eficientes, que cumplen sus horarios, que no suben el valor de los pasajes. Porque eso es lo que ha pasado. Al Coca, por si acaso, hemos tenido que pagar hasta $400, $350. Y eso no está bien. Y los asambleístas de allá les van a decir, oye, no es posible. No es posible que nosotros tengamos este trato. Todos, por supuesto. No estoy hablando de los asambleístas, estoy hablando de los ciudadanos amazónicos. En todo caso, es necesario que una empresa de bandera nacional tenga una legislación específica. Ojalá podamos comprometernos a eso, para relanzarla y relanzarla con todos los privilegios que debe tener. Las mejores frecuencias, por supuesto. Permitir o obligar a que las petroleras contraten TAME. Las petroleras nacionales tienen aviones privados. Ahora entra una aerolínea que se llama Aeroregional. Y yo les digo, yo volé a Loja y me encuentro con un precio bastante barato, bastante cómodo. Claro, son unos aviones que dan miedo subirse, pero en todo caso, todo eso hay que ponderar en el análisis que debemos hacer a través de esta comisión. Nada más, mi querido señor presidente, señores asambleístas. Gracias, asambleísta Azuero. Tiene la palabra el asambleísta Pavel Muñoz. Sí, solo 3 cositas que se me quedaron en el tintero y una propuesta, presidente. De acuerdo también con lo que señala Eliseo, y aquí me parece que con lo que usted ha dicho, presidente, es fundamental. Nosotros no podemos permitir y debemos velar porque cuidado esto suponga poner, digamos, hacer un discurso para poner a precio de gallina enferma las empresas públicas y luego, ¿cierto?, favorecer a intereses creados. Segundo, se acaba de señalar en este momento, y ojalá aquí no termine pasando lo del adagio, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. En algunos casos las prácticas de ciertas empresas son justamente criticadas porque bajan precios hasta desplazar a su competidor y el momento que el competidor queda desplazado ponen los precios, ¿no es cierto?, a lo que ellos marcan. Entonces, ¿nos escucha? Activar el audio, estimado Pavel. Perdón, no sé en qué parte se me cortó, pero decía entonces, presidente, que cuidado, incluso aquí nos pasa lo de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces creo que tenemos un buen tema, presidente. Usted ha hecho una propuesta con la cual yo comparto, pero permítame hacerle un alcance en esta lógica de vísteme despacio que tengo prisa. ¿Por qué no, presidente? Me parece que hay una orientación de cuál podría ser la decisión.
podríamos conversar y ponernos de acuerdo en el texto, el asambleísta Azuero, la asambleísta Mae Montaño y con usted, incluso la posibilidad de que, digamos, los nombres de los miembros de esa comisión y que lo afinemos bien y que la próxima reunión que tengamos abrimos con eso, presidente. Es decir, para no tener que hacerlo en este momento, digamos, sobre la rapidez, así que no nos ponemos de acuerdo y si la próxima comisión que vamos a tener es martes, miércoles, abrimos simplemente con la lectura de un texto consensuado entre los asambleístas que hemos dado alguna opinión. Eventualmente tenemos algún criterio de los miembros de esta comisión que podrían integrar esa subcomisión y ya procedemos a mocionar para que sea el pleno de esta comisión el que tome la decisión. No sé qué opina de esto, presidente. Sí, me parece absolutamente viable. Va muy bien. Podamos trabajar Muy bien. una moción recogiendo las propuestas de los diferentes legisladores que se han planteado el día de hoy. Me han pedido de parte de quienes han comparecido el día de hoy que representan a los trabajadores, empleados de TAME, que pueda intervenir el señor Benavides, con todo gusto, y que sea lo más puntual posible, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente, estimados señoras, señores asambleístas, compañeros que están acá. Estaba previsto hacer una intervención esta mañana, pero ante las palabras del señor asambleísta Azuero, sí es importante mencionar algunas cosas puntuales. Y me apena, como el que más, porque yo soy parte de la compañía y me duele ver que nuestros pasajeros se molesten porque salieron tarde o porque se canceló el vuelo. Pero sí es importante mencionar algunas cosas. La compañía TAME mantiene certificaciones nacionales e internacionales que nos permiten volar de forma segura. Y a pesar de haber estado molesto en algún momento, hoy deberíamos dar gracias que está sentado ahí, escuchándonos a nosotros. Porque ser irresponsable y salir a volar cuando las condiciones no lo permitan, porque el avión no está aeronavegable, porque las condiciones no lo permiten, y arriesgar de esa forma a mis pasajeros, nunca lo íbamos a permitir. Y jamás la compañía lo permitió. Y eso sí tengo que estar consciente de que la empresa nunca obligó a los pilotos o a sus tripulaciones a volar bajo esas condiciones. Ahora, si usted me dice, es que salíamos tarde y nadie nos daba información correcta, y ahí sí, no podemos tapar el sol con un dedo. No podemos decir, éramos la maravilla del mundo cuando no la éramos, pero no porque no podíamos o porque no queríamos, sino porque los procesos que estaba manejando la compañía no eran los adecuados. Y está bien, y usted me dice $300 a un pasaje al Coca, a mí me duele como el que más porque yo soy un ecuatoriano y me duele muchísimo ver que la gente se abuse cuando tienen que viajar por alguna situación especial, pero con un estudio bien realizado. Yo le aseguro, señor asambleísta, con los aviones que nosotros tenemos que son propios y no son de TAME, son de los 17 millones de ecuatorianos, por Dios. No son de la compañía, son de los 17 millones de ecuatorianos y están listos para volar. Y esos aviones pueden poner una tarifa al Coca, al Aguagrio, tranquilamente sobre los $80 ida y vuelta. Que ese sí es un pasaje racional para nosotros. Ese sí es un pasaje racional para nuestros compatriotas. Entonces sí se puede hacer las cosas. Y el comandante de la torre lo dijo, él como gerente de operaciones. Y hemos hecho estudios. Con los aviones que nosotros tenemos, tranquilamente podemos seguir modelando el mercado del Ecuador. Y lo hemos hecho. Y el señor ministro de Transportes dijo que no habíamos cumplido esa función. Y me da mucha pena que lo haya dicho de esa forma, porque sí lo hicimos. Nadie en el país ha cobrado $57 ida y vuelta a Loja, por ejemplo, $57 ida y vuelta a Guayaquil, que son unas rutas un poco más largas. Pero así tuvimos en su momento. Y eso no lo estoy diciendo yo simplemente. Pueden ir a la página de la Dirección de Aviación Civil y corroborar que la compañía TAME tenía esos precios. Desde luego, somos una aerolínea y tenemos que competir como aerolínea. Y si usted va 10 minutos antes a tratar de abordar un avión, no solamente TAME, sino todo el mundo le va a cobrar un pasaje extremadamente costoso. Pero también se le puede modelar a TAME. También se puede hacer las cosas para que TAME siempre tenga una tarifa adecuada en todas las rutas. Por Dios, esto es simplemente como dijo el señor asambleísta Muñoz, hay que optimizar los recursos. No se puede echar a la basura el recurso humano que tanto dinero ha costado en mantenerlo como está. No se puede echar a la basura el talento, la parte material que el mismo gobierno destinó para la compañía. ¿Cómo podemos ser tan irresponsables y decir, bueno, todo lo que hemos hecho durante 57 años no sirve para nada? Por supuesto que yo estoy de acuerdo con la señora
asambleísta Montaño, que dice que hay que ver el antes, el durante y el después. Por supuesto que sí. Y tendrán que responder las personas que tuvieron las malas decisiones tomadas. Por supuesto. Ahí hay muchas cosas que cortar. Pero sí es importante que no nos pongan el punto final, que nos den la coma para seguir sirviendo al país. Somos una empresa de ecuatorianos, formada por ecuatorianos, trabajada por ecuatorianos y al servicio de los ecuatorianos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias por la participación, señor Víctor Benavides. Señora secretaria, por favor, que considere para la sesión, que yo creo que la realizaremos el día lunes seguramente, como primer punto, la resolución al respecto de este tema, en la finalidad de poder activarnos de manera inmediata con las acciones que correspondan sobre esta situación. El siguiente punto, señora secretaria. No se le escucha, sigue con problemas de su internet. Un poquito. Hola. Sí, señor presidente, clausura de la sesión. Ya. Y yo creo que estuve sin audio. Sí. Ya. Les decía que muchas gracias a los señoras asambleístas, muchas gracias a los trabajadores, empleados de TAME que se han hecho presentes el día de hoy. Vamos a trabajar en la resolución que, señora secretaria, deberá de ponerla en primer punto en la próxima convocatoria, que será el día lunes. Y obviamente en el trabajo de esta subcomisión se deberá de considerar tanto a los involucrados desde el lado laboral como también a los usuarios que también obviamente tienen la posibilidad y deben de dar sus opiniones, así como también a las instituciones que están activándose en esta situación. Muchas gracias a todos los señoras asambleístas, que tengan un buen fin de semana y espero el día lunes nuevamente verles llenos de salud y todo, al igual que a sus familias. Un gusto, muy amables. Gracias, señor presidente. Buenos días. Hasta luego. Pasen bien. Buenos días con todos. Gracias. Buen día para todos y todas. Que se luzcan en la resolución. Muchas gracias.